Todo comenzó con una simple observación. El 1 de julio, los astrónomos detectaron lo que parecía ser un cometa común, un visitante interestelar que atravesaría el sistema solar. Tri-Atlas, le llamaron. A simple vista, no parecía diferente a tantos otros objetos que han cruzado nuestro camino. Una sombra fugaz, deslumbrante a medida que se acercaba al Sol, con una coma brillante que giraba a su alrededor. Pero algo no encajaba. Este cometa, a diferencia de otros, viajaba a una velocidad vertiginosa. Más rápido que cualquier cosa registrada previamente, 87 kilómetros por segundo. A esa velocidad, cruzaría la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 80 minutos. Y sin embargo, su comportamiento no era el de un simple cometa. Los cometas, como todos sabemos, tienden a fragmentarse, a estabilizarse o incluso a desvanecerse a medida que se acercan al sistema solar. Pero Tri-Atlas no hacía nada de eso. Al contrario, comenzaba a acelerar. Y aún más extraño, parecía cambiar de dirección. Sin previo aviso, su trayectoria se ajustaba, como si tuviera una meta. Y a medida que los científicos observaban más de cerca, una pregunta comenzaba a formar en sus mentes. ¿Y si esto no era solo un cometa? ¿Qué era realmente Tri-Atlas? ¿Y por qué se comportaba de una forma tan inusual? Al principio, los científicos pensaron que era solo una anomalía temporal, un simple capricho del espacio. Pero con el paso de las semanas, los datos empezaron a pintar una historia diferente. A medida que Tri-Atlas se acercaba al sistema solar, su comportamiento se volvía cada vez más desconcertante. Los cometas suelen seguir trayectorias bastante predecibles. Se acercan al Sol, liberan gases, crean una coma de polvo y luego siguen su camino. Pero este cometa no solo aceleraba, comenzaba a maniobrar. Lo que primero sorprendió a los astrónomos fue que Tri-Atlas no estaba simplemente a la deriva, como un pedazo de roca perdido en el espacio. De hecho, su velocidad no solo no disminuía, sino que aumentaba. Y lo más desconcertante de todo, parecía estar cambiando su curso. Las pequeñas correcciones de trayectoria comenzaron a ser evidentes, casi como si el objeto estuviera ajustando su dirección de manera deliberada. No había duda, Tri-Atlas no estaba siguiendo una ruta aleatoria. A medida que los telescopios más avanzados apuntaban hacia él, los científicos observaron algo aún más extraño. Su coma, el halo de gas y polvo que rodea a los cometas, comenzó a brillar con mayor intensidad. En cuestión de semanas, su brillo se duplicó. Los análisis espectrales revelaron algo aún más aterrador, una liberación masiva de CO2 a velocidades jamás vistas en cometas anteriores. Tri-Atlas ya no parecía un cometa común y corriente. Comenzaba a comportarse como un objeto con voluntad propia, como si estuviera siendo controlado de alguna manera. ¿Quién o qué podría estar detrás de este comportamiento? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Con cada nueva observación, los científicos comenzaron a cuestionar lo que pensaban saber sobre Tri-Atlas. Lo que parecía ser un cometa fugaz que pasaría sin más, pronto se convirtió en un enigma sin resolver. Los datos ya no encajaban en la descripción típica de un cometa. La aceleración no era normal, ni los ajustes de rumbo. Algo mucho más complejo estaba ocurriendo. Este objeto no está simplemente viajando a través del espacio, dijo uno de los astrónomos más prominentes en la comunidad. Parece que está siendo dirigido. La teoría de que Tri-Atlas no era un cometa común empezó a ganar fuerza. En lugar de ser una roca helada errante, podría ser algo mucho más sofisticado. Al principio, fue solo una especulación. Pero cuando se descubrió que el objeto estaba emitiendo impulsos rítmicos de gas, como si fueran motores de propulsión, la duda comenzó a disiparse. Estos impulsos no eran caóticos ni aleatorios, sino perfectamente alineados con un patrón, un ciclo de 17 minutos, como si el cometa estuviera acelerando deliberadamente su movimiento. A medida que más telescopios y observatorios apuntaban hacia Tri-Atlas, los datos comenzaron a sugerir que, en lugar de un simple cometa, podríamos estar ante una nave intergaláctica, tal vez una sonda enviada con un propósito claro. La forma en que las corrientes de gas se liberaban y cómo se alineaban en el espacio comenzaba a parecer más bien el comportamiento de un vehículo controlado, no un fenómeno natural. Estamos observando algo que no hemos visto antes, dijeron los científicos.
Esto no es solo un cometa, es algo más, algo diseñado. La hipótesis de que Tri-Atlas era una nave interplanetaria comenzó a ganar terreno. Pero entonces, la pregunta que nadie quería hacer emergió con fuerza: ¿quién o qué estaba detrás de este objeto? Con cada nuevo análisis de datos, la hipótesis de que Tri-Atlas no era simplemente un cometa comenzó a tomar forma. Los datos de los telescopios, junto con las observaciones de los impulsos en su cola, indicaban algo aún más inquietante. No se trataba de un objeto pasivo moviéndose por el espacio, sino de un objeto con una intención, una dirección definida. El telescopio James Webb, con su capacidad única para escudriñar los rincones más lejanos del universo, captó una señal que cambió todo. Los patrones en la liberación de gas no solo eran periódicos, sino perfectamente controlados. No eran simples chorros de gas como los que se ven cuando un cometa se acerca al Sol y su hielo se sublima, sino impulsos rítmicos, casi exactos, de 17 minutos. Un ciclo. Una maniobra. En ese momento, los científicos comenzaron a preguntarse si Tri-Atlas estaba ajustando su rumbo de forma deliberada, como si estuviera siendo dirigido por algún tipo de sistema de navegación, o quizás, por una inteligencia avanzada. Pero el giro más sorprendente llegó cuando los expertos en datos y radar revelaron que las señales no se correspondían con lo que se esperaría de un cometa. En lugar de los reflejos suaves y dispersos que suelen emitir los cometas, los radares detectaron ecos metálicos. Sí, metálicos. Algo que no se había visto nunca en un objeto de esa naturaleza. El análisis sugirió que Tri-Atlas podría estar emitiendo reflejos similares a los de una estructura metálica, como si fuera una nave espacial o incluso un vehículo diseñado con precisión. Pero eso no fue todo. Las imágenes tomadas por aficionados, con exposiciones de alta sensibilidad, mostraron destellos de luz, patrones que convergían hacia Marte, como si el objeto estuviera alineando sus movimientos hacia un objetivo específico. Cada vez parecía más claro: Tri-Atlas no estaba solo viajando por el espacio, estaba apuntando hacia un lugar. Y ese lugar era Marte. Este giro de los acontecimientos dejó a los científicos atónitos. La posibilidad de que un objeto interestelar estuviera dirigiéndose intencionalmente hacia un planeta no solo desafiaba nuestra comprensión del espacio, sino que cuestionaba las intenciones detrás de tal movimiento. La pregunta era clara: ¿qué pasaría si Tri-Atlas no solo estaba pasando por el sistema solar? ¿Y si, en cambio, estaba aquí con un propósito mucho más grande? La noticia se propagó rápidamente. La posibilidad de que Tri-Atlas impactara Marte ya no era solo una teoría, sino una amenaza real. Los nuevos cálculos sobre su trayectoria y velocidad revelaban algo aterrador. El objeto, que inicialmente se pensó que pasaría cerca de Marte, ahora se encontraba en una ruta que podría llevarlo directamente hacia el planeta rojo. Si el objeto golpeaba Marte, las consecuencias serían inconmensurables. Los científicos realizaron simulaciones basadas en la masa estimada de Tri-Atlas, que se calcula en 10.000 millones de toneladas, y la velocidad a la que se mueve, 57 kilómetros por segundo. Si el objeto impactara, liberaría más de 2 millones de megatones de energía. Eso es miles de veces la potencia de la explosión nuclear más grande registrada en la historia de la humanidad. El impacto no solo destruiría la superficie de Marte, sino que crearía un cráter de 60 kilómetros de diámetro y 5 kilómetros de profundidad. La fuerza liberada sería tan grande que es probable que esparciera escombros a través de la órbita de Marte, e incluso algunos de esos fragmentos podrían ser expulsados hacia el espacio interplanetario. Y, aunque el mayor impacto sería en Marte, la posibilidad de que algún material alcanzara la Tierra no podía ser descartada. Pero eso no era lo peor. Marte no es solo un planeta muerto. Es el hogar de décadas de investigación científica. Rovers, satélites y experimentos que buscan comprender el pasado de Marte, sus condiciones climáticas y la posibilidad de vida, todo podría quedar destruido en un solo instante. La pérdida de esa información no sería solo un golpe para la ciencia, sería una tragedia para la humanidad, que ha invertido millones de dólares en la exploración de Marte. El impacto podría no solo destruir máquinas, sino borrar décadas de trabajo y abrir un vacío de información irrecuperable. Pero la amenaza no se detiene ahí. Los investigadores comenzaron a considerar un escenario aún más siniestro: si Tri-Atlas no solo era una roca, sino un objeto con un propósito mucho más específico. ¿Y si Marte no fuera el objetivo final?
¿Y si el impacto era solo el comienzo? En medio del creciente caos, una nueva hipótesis comenzó a tomar forma. Algunos científicos comenzaron a preguntarse si todo lo que veíamos de Tri-Atlas era solo la superficie de algo mucho más profundo. ¿Y si este objeto no era ni un cometa, ni una nave, ni una sonda enviada por alguna civilización distante? ¿Y si, en realidad, Tri-Atlas era algo completamente diferente? Algo diseñado para enviar un mensaje. Una de las teorías más impactantes sugirió que Tri-Atlas podría no estar simplemente viajando a través del espacio, sino que podría ser una especie de mensajero cósmico, un objeto que no solo llevaba información, sino que, de alguna manera, también estaba tratando de comunicarse con nosotros. Los científicos comenzaron a observar un patrón más amplio en la forma en que Tri-Atlas se comportaba, los impulsos rítmicos de gas, la exactitud de sus maniobras y los destellos de luz que convergían hacia Marte no parecían ser simplemente causados por la física del cometa. Eran señales que apuntaban hacia un objetivo claro. Y si el objeto estaba haciendo algo más que moverse a través del espacio, ¿cómo podríamos interpretarlo? ¿Qué pasaría si no estuviéramos observando un fenómeno natural, sino una especie de mensaje diseñado para llegar a nosotros en este preciso momento de la historia? La idea de que Tri-Atlas podría ser algo más que un cometa comenzó a ganar peso con el análisis de los patrones matemáticos que seguía. Los destellos de luz, los impulsos en intervalos exactos, todo parecía seguir una especie de código. Los astrónomos se dieron cuenta de que los datos recogidos por los telescopios no solo representaban un viaje a través del espacio, representaban un mensaje estructurado. Las pulsaciones de gas, las fluctuaciones de la luz, incluso las variaciones en la velocidad del objeto, todo parecía estar alineado con un propósito mayor. Lo que al principio parecía un simple visitante interestelar, ahora comenzaba a parecer una especie de sonda de comunicación, no enviada para chocar con Marte, sino para transmitir algo. A medida que se acercaba la fecha de impacto proyectada, la tensión crecía. El mundo estaba observando, pero con cada nueva observación, las preguntas solo aumentaban. Tri-Atlas seguía comportándose de manera extraña, y las teorías sobre su origen y propósito se multiplicaban. La información sobre sus maniobras, su comportamiento y las señales que emitía comenzaban a sugerir algo aún más profundo. ¿Qué pasaría si este objeto no fuera solo una amenaza para Marte, sino una puerta hacia algo mucho más grande? No solo los astrónomos estaban desconcertados. La comunidad científica en su conjunto comenzó a cuestionarse si todo lo que sabíamos sobre el espacio y sobre nosotros mismos era incorrecto. Las pruebas acumuladas apuntaban a una posibilidad inquietante. Tri-Atlas podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Si todo lo que había sucedido hasta ahora no era solo un accidente cósmico, ¿qué nos estaba diciendo el universo? El impacto, si ocurriera, podría no ser físico. Podría ser una metáfora. Un acto simbólico que nos despertara a una nueva realidad, una nueva forma de ver nuestra existencia en el vasto cosmos. Tal vez el objetivo de Tri-Atlas no era destruir, sino simplemente llamar nuestra atención. Y ahora que lo habíamos visto, lo que siguiera sería el verdadero desafío. Porque, al final, la verdadera pregunta no era si Tri-Atlas impactaría Marte, sino si estaba aquí para transmitir algo a la humanidad, un mensaje oculto en su comportamiento, esperando que lo entendiéramos. El objeto estaba a punto de llegar a su punto más cercano a Marte. La ventana de impacto seguía estrechándose, pero la verdadera pregunta era, ¿estamos realmente listos para recibir lo que Tri-Atlas tiene para ofrecernos?